En esta lección queremos investigar la multiplicación por una potencia de 10. Los objetivos son evaluar 10 elevados a una potencia, y luego también multiplicar por una potencia de 10. Primero veamos si podemos identificar un patrón para potencias de 10. Bueno, entonces a la primera sería igual a 10. 10 por segundo serían 10 por 10, lo que equivale a 100. 10 al tercero. Multiplicaríamos 3 factores de 10, que es igual a 1000. 10 a la cuarta serían 4 factores de 10, que es igual a 10.000. Y 10 a la quinta serían 5 factores de 10, que es igual a 100.000. Si contamos el número de ceros aquí, observe que coincide con el exponente en 10. Entonces, en general, 10 a la potencia de n en forma expandida es 1 seguido de n ceros. Entonces, si tuviéramos de 10 a 8, este sería 1 seguido de 8 ceros, que serían 100 millones. Ahora echemos un vistazo a multiplicar por una potencia de 10. 5 por 10 al segundo es lo mismo que 5 por 100, que es igual a 500. 2 veces 10 a la tercera es lo mismo que 2 veces 1000, lo que equivale a 2000. 9 veces 10 a la cuarta sería 9 veces 10.000, o 90.000. Y antes de discutir el patrón, veamos dos más. 14 veces 10 por segundo serían 14 veces 100, o 1400, o 1400. Y 273 veces 10 al tercero serían 273 veces 1000. Observe que un atajo habría sido simplemente agregar el número de ceros que coinciden con el exponente. Aquí solo agregamos 2 ceros a 5, aquí agregamos 3 ceros a 2, aquí agregamos 4 ceros a 9 y así sucesivamente. Pero también queremos desarrollar un patrón que podamos usar al multiplicar un decimal veces el poder de 10. Por ejemplo, si echamos un vistazo más de cerca a este producto aquí, el punto decimal en este 9 sería justo a la derecha o aquí. Entonces, si tuviéramos 9, cuando moviéramos el punto decimal a la derecha, el mismo número de lugares que la potencia de 10, entonces en este caso 4 lugares a la derecha, también podríamos determinar este producto. Entonces movemos esto a los 4 lugares correctos. 1, 2, 3. 4 y luego completa los dígitos faltantes con ceros. Tenga en cuenta que también tenemos el producto de 90.000. Entonces, al multiplicar por una potencia de 10 con un exponente de número entero, podemos mover el punto decimal a la derecha, el mismo número de lugares que el exponente. Observe 14 veces 10 por segundo, si tenemos 14, el punto decimal allí, mueva el punto decimal 2 lugares a la derecha. Tendríamos 1400. Entonces, intentemos un par de estos al multiplicar un decimal por una potencia positiva de 10. Aquí tenemos 0.5 veces 10 por segundo, que sería lo mismo que 0.5 veces 100. Entonces podríamos hacer esto a lo largo, pero el atajo es tomar el decimal 0.5 y luego mueva el punto decimal 2 lugares a la derecha. 1. 2, y luego complete los dígitos faltantes con ceros. Y esto nos daría nuestro producto de 50. Entonces, para 1.2, 7 veces 10 al tercero, lo que sería equivalente a 1.2, 7 veces 1000. Tomaremos nuestro decimal de 1.2, 7 y moveremos el punto decimal 3 lugares a la derecha. Entonces, comenzando aquí, lo moveremos 1, 2, 3 lugares. Nos falta un dígito aquí, por lo que este producto será 1270. Echemos un vistazo a dos más de estos. Tenemos 27.3, 4 veces 10 hasta el quinto, que sería lo mismo que 27.3, 4 por 1, seguido de 5 ceros. Pero para determinar este producto tomaremos el decimal de 27.4, y moveremos el punto decimal 5 lugares a la derecha. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 3 dígitos, por lo que agregaremos 3 ceros. 1, 2, 3.
Poniendo nuestras comas aquí, tendríamos 2.734.000. Y echemos un vistazo a un último ejemplo. 1.275 veces 10 hasta el cuarto es equivalente a 1.275 veces 1, seguido de 4 ceros, o 10.000. Entonces tomaremos nuestro decimal de 1.275 y moveremos el punto decimal 4 lugares a la derecha. Entonces 1, 2, 3, 4. Nos falta un dígito, por lo que el producto sería 12.750. Así que este es un buen atajo cuando se multiplica por una potencia positiva de 10. Y el exponente es un número entero. Espero que hayas encontrado esto útil.